Sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la segunda ponencia de la tarde. En este caso va a ser el profesor Carlos Alsina. También es acupuntor, es diplomado en acupuntura por la República Popular China, presidente de la Societat d'Acupuntors de Cataluña y presidente de la Asociación de Acupuntores de España. La ponencia que nos va a presentar hoy se titula Teoría del genoma energético. Os invito a que la escuchéis con atención porque promete un enfoque más profundo del conocimiento de la medicina china. Así que cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias. Hola a todos. Bien, cuando empecé a trabajar hace ya muchos años, una de las preguntas que me rondaban por la cabeza era ¿por qué con unas mismas condiciones climatológicas, pongamos el caso, hay personas que enferman y otras que no enferman? Evidentemente, como decía Alabao, es la constitución del paciente. Entonces, cuando empecé a estudiar medicina china, me di cuenta que todos los capítulos de los textos que hablaban de constituciones se reducían a 2 o 3 páginas, en la que te hablaba de constitución madera, constitución fuego, tierra, metal y agua. Y eso me generaba ciertas dudas, ¿no? Porque tienes paciente metal, paciente madera. Bueno, paciente madera, pues una tipología, el yin y el yang siempre son 2, ¿no? Entonces, siempre tenía esa duda de que la constitución de un paciente no podría ser exclusivamente de un elemento, por ejemplo, madera exclusivamente, o fuego exclusivamente. De hecho, los cromosomas que forman la base de todo nacimiento son 2, entre el masculino y el femenino, el yin y el yang. Entonces, a partir de ahí, bueno, empecé a pensar, me di cuenta que sí que habían otras terapias, como la homeopatía o como la oligoterapia, en que sí que establecen claramente la existencia de unas diátesis o unas constituciones. Entonces, por otro lado, trabajando ya con meridianos, también me he dado cuenta que el tema de los vasos maravillosos era un tema que tampoco ha estado muy desarrollado. Se ha desarrollado en proporción mucho más la teoría de los meridianos desde los tendinomusculares, pasando por los longitudinales, a los meridianos principales, y cuando llegas a los vasos maravillosos te dicen son reservorios de energía y hay que utilizarlos en determinados casos y patología, punto. Decía, bueno, ¿cómo es posible que una homeopatía o una oligoterapia desarrollen tan fuertemente el tema constitucional y le den tanta importancia? Y en medicina china se queda la cosa como muy diluida. Se hace mucho más hincapié en otras cosas en medicina china. Y ahí empecé a indagar. Teoría del genoma energético, vasos maravillosos genéticos. Primero vamos a hacer pequeñas definiciones. ¿Qué es un genoma? Genoma viene a ser el libro de instrucciones que tenemos todos dentro, en el que marcará nuestra vida futura, ¿no? En el que viene marcadas nuestras características. Y el ADN viene a ser, pues, como esas palabras que llevan la información necesaria para escribir el libro de nuestro genoma. Entonces, ¿qué dice la teoría del genoma energético? La teoría del genoma energético es un sistema de diagnóstico y terapéutico que modifica sustancialmente el concepto actual que tenemos nosotros de los vasos maravillosos o meridianos extraordinarios, según la medicina tradicional china. Vamos a desarrollarlo. Sus fundamentos. Los vasos maravillosos son los portadores del genoma energético de cada uno de nosotros. En el mismo instante de la concepción se nos es designado un vaso maravilloso
que será fundamental en cada uno de nosotros. ¿Qué significa? Pues ni más ni menos que el vaso maravilloso será nuestro código genético. Sabemos que los vasos maravillosos están compuestos por dos pares de números, en el que está, por ejemplo, intestino delgado y vejiga, triple recalentador vesícula biliar, ministro del corazón. Ahí ya tenemos dos pares que se unen para generar una estructura. Esa estructura será el pilar básico de todo nuestro entramado energético. Imaginamos un árbol de Navidad en el que el tronco es la base en el que se sustentan todas las ramas. El vaso maravilloso nuestro será el tronco donde se sustentará todo el entramado energético, de meridianos energéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos invade una patología, un factor patógeno, nosotros empezamos a trabajar con nuestra acupuntura desde las ramas, persiguiendo la patología hacia el tronco. De esta manera, conociendo de qué pie calzamos o de qué pie cojeamos, conociendo qué vaso energético es el que da potencia y sostiene todo mi entramado energético, yo puedo actuar no desde las ramas hasta el tronco, yo puedo a través del tronco darle toda esa potencia necesaria para expulsar la patología hacia afuera. Por lo tanto, se nos abre un campo de trabajo importante. Ya no es cuestión ya tanto de ir persiguiendo la patología ramas adentro, sino que nos podemos plantar y crear una terapia de dentro a fuera. Por otro lado, es muy importante el tema de la prevención. Si yo conozco mi vaso maravilloso, yo sé de qué voy a morir, qué patologías voy a tener más predisposición a sufrir. Por lo tanto, mi plan de trabajo puede cambiar mi vida. Si yo sé precisamente qué es lo que me puede pasar o qué puntos débiles tengo. Veamos la fotografía, bonito árbol de Navidad. Imaginemos el tronco. Nosotros somos este árbol y el tronco es nuestro vaso genético donde se apoyan todas las ramas y luces de colores que serán meridianos principales, secundarios, tendinomusculares, etc. Por lo tanto, el genoma energético es la máxima expresión de la energía del cielo anterior, Yuan Qi, inherente a todo ser humano, que está vehiculizada y canalizada tras el nacimiento a través de los vasos maravillosos. Esa energía que tenemos en el momento de la concepción, en el momento que nacemos, nos da una forma energética, nos da una posición energética. Y en esa posición energética se entrama todo nuestro sistema de meridianos y energía. ¿Qué es un vaso maravilloso? Bueno, estos son aquellos especiales que reciben su energía del riñón y contienen la esencia que está almacenada en el mismo, actúan como reserva de energía en relación con los principales, pero yo voy a añadir esta última. Los vasos maravillosos representan el nivel más profundo y evolucionado del cielo anterior para el desarrollo posterior de nuestro cielo posterior, que marcará la constitución del paciente. Veremos los vasos. Es un pequeño repaso para que lo recordemos. Tenemos Dumae, 3D 62 de vejiga, junto Yang Qiao, 62, 3D. Renmai, 7 de pulmón, 6 de riñón, Yin Qiao, 6, 7. Yin Wei, 6 de pericardio, 4 de bazo, Chongmai, 4 de bazo y 6 de pericardio. Y el Yang Wei, 5 de TR, 41, y el Daimai, 41 y 5 de TR. ¿A alguien le gustaría saber cuál es su vaso maravilloso? ¿Sí? Saber de qué pie cojeamos o de qué vamos a morir mañana, pasado. O pasado. O quizás sabiéndolo, cuando salgamos por la puerta podamos saber qué puedo hacer yo verdaderamente por mí y por mis pacientes de cara a tener una mejor vida. Eso resulta interesante, por lo menos a mí me lo parece. Bueno, los demás meridianos.
yo lo acabo de explicar, todo el conjunto de meridianos es un sistema de defensa. Los meridianos es un sistema de defensa que se construye alrededor del tronco, ¿de acuerdo?, para evitar y para proteger ese vaso maravilloso y evitar el deterioro. Cuando la patología invade ese vaso maravilloso, tu código energético, o cogemos enfermedades crónicas o nos morimos. Por lo tanto, nos pasamos la vida luchando entre las ramas, peleando entre esos meridianos, que ahora la patología se me va por aquí, se me va por allá. Bien, ya sabemos algo más que podemos hacer. Con esta técnica buscamos reforzar dicha superestructura. Un meridiano más maravilloso es una superestructura energética, y evitar el deterioro orgánico. Y actúa desde lo más profundo de nuestro ser sobre las estructuras energéticas de más alta calidad. Cuando existe firmeza y seguridad interna, las enfermedades externas o las enfermedades de contención ya no tienen razón de ser y se desmontan. ¿Y cómo puedo saber yo qué vaso maravilloso soy? Bueno, pues a través del color. Es muy simple, a través del color del iris. ¿Hay alguien que conozca la iridología o haya tenido alguna referencia al respecto? La iridología es una forma de diagnóstico a través del color del iris y las marcas que se reflejan en el iris, ¿de acuerdo? El iris es como el mapa del iris es como un circuito, un reloj de 12 horas en el que a las 12 tenemos la parte alta del cuerpo, a las 6 tenemos la parte baja de las piernas, ¿de acuerdo? El ojo derecho me da información de esta parte del organismo, el pulmón derecho lo veré aquí, y el pulmón izquierdo lo veré aquí, y así todos los órganos, el corazón lo veré en el izquierdo, etcétera, etcétera. Pero eso ya es entrar más al detalle, la iridología pura y dura. Yo me quedé con el color del iris. Vamos a verlos. Y a ver si hoy salimos aquí sabiendo. El iris forma parte de la estructura del globo ocular que se refleja el vaso maravilloso del paciente, como lo veremos ahora, la constitución del paciente, el historial de patologías, el pronóstico y la orientación terapéutica. Esto un buen iridólogo puede hacer esas cosas. ¿De acuerdo? Ejemplos de iris. Vamos a ver si empezamos a reencontrarnos con alguno de estos. Tenemos iris de color verde, verde claro, verde oscuro, avellana. ¿Sí? Tenemos marrones, marrones oscuros, marrones un poquito más claro y azules. ¿De acuerdo? Los principales son 1, 2 y 3. Este sería una variedad. ¿De acuerdo? Solo sabiendo esto ya sabemos qué nos va a pasar. Niveles de energía es importante también. La iridología, el mapa iridológico está formado por las fibras en el iris. ¿De acuerdo? Cuando las fibras están muy juntas y muy rectas y muy iguales, el nivel de energía de ese paciente es muy alto. Su resistencia ante la enfermedad es muy buena. Cuanto más desestructurado y más agujeritos y más lagunitas veamos en el iris, esos iris que a veces vemos que son muy bellos, porque tienen muchos matices, eso nos indicará que los niveles de energía de esa persona son, cuanto más desestructurado sea, más deficitaria. Por lo tanto, solo mirando el entramado ya podemos saber qué cantidad de energía esencial tiene esta persona. Solo con eso, muy simple. Ya sabemos que un iris muy apretado, las fibras muy rectas, va a ser una persona que responderá muy rápidamente al tratamiento. Va a ser una persona que responderá con mucha velocidad. ¿De acuerdo? Una persona que necesitará poco tratamiento. Una persona con el iris muy roto, muy desestructurado. Vemos aquí las fibras más juntitas y así a medida que vamos pasando al final vemos aquí que hay como lagunas, hay roturas. ¿De acuerdo? Esta persona responderá muy rápidamente. Esta persona vamos a necesitar Dios y ayuda. Y la psiconeuroacupuntura, si es necesario, para ayudarla. Partimos de los 5 elementos básicos. Tenemos la madera, que es el sistema hepático, cardíaco, digestivo, respiratorio y renal. Nada nuevo.
Ahora ya empezamos a ver algo más. Iris verdes, los iris verdes, tienen relación con personas con alteraciones hepático y cardíacas. Es decir, elemento madera y elemento fuego. Elemento madera y elemento fuego. Estas personas tendrán problemas hepáticos y problemas cardiocirculatorios. Iris marrones. Los iris marrones estarán en la esfera del fuego y la tierra. Y aquí tendremos patologías circulatorias y digestivas. Estas personas lo vemos fácilmente con estas personas de insuficiencia de chi de corazón y de bazo, ¿de acuerdo? Con trastornos de ansiedad, vacíos de sangre del corazón, digestiones pesadas, pesadez en las piernas por el acúmulo de humedad, de varices, etcétera, etcétera. Y también tendrán trastornos hormonales. Los iris azules tienen relación con pulmón y con riñón. Los iris azules, según la iridología, son personas linfáticas. Son personas que tienen patologías en mucosas. Es decir, pueden sufrir de hiperreactividad en cualquier tipo de mucosas. Por lo tanto, el historial de estas personas, aparte de tener piel atópica, ¿de acuerdo?, y ser rubios y ser claros de piel, ¿de acuerdo?, tienen un historial muy común. De pequeños tenían problemas de rinosinusitis o de otitis o de amigdalitis o de bronquitis. Cuando se van haciendo un poquito mayores, problemas digestivos, gastritis, luego colon irritable, luego que si estreñimientos o diarreas, historias de estas, y al final acaban haciendo cistitis. Vemos como la patología empieza por metal, vías pulmonares, pasamos a intestino grueso, ¿de acuerdo? Y luego pasamos a vías urinarias. ¿De acuerdo? Este sería un REM-MAE. ¿Sí? Ahora los vamos a ver dispuestos en esa posición. El madera-fuego, este sería un Yang Wei, 5 de triple recalentador, 41 de vesícula biliar, y un Daimai, 41 de vesícula biliar y 5 de triple recalentador. Las personas con este iris, jugaros la oreja de que tiene ese meridiano como troncal, y todas las patologías que giran en su entorno, a lo largo de su vida, van siempre ligadas con alteraciones en la madera y en el fuego. Posteriormente vemos el marrón. Marrón sería Jingwei Mai y Chong Mai. 6 de pericardio, 4 de bazo, 4 de bazo, 6 de pericardio. Y los azules. Y daros cuenta de este azul que hemos traído, porque es muy, muy curioso. Los azules es REM-MAE, ¿no? Es pulmón y riñón. Siempre van a tener alteraciones en mucosas, y mucosas tanto externas como piel, como incluso mucosas articulares, ¿de acuerdo?, cápsulas sinoviales, y empiezan a tener problemas reumáticos, de mucosas reumáticas y catarrales. Este también puede tener reumatismo, pero es más un reumatismo de viento, más un reumatismo muscular. Vale, vemos, si cogemos una cartografía del iris, vemos que en esta zona es la zona de riñón. Y aquí podemos ver, no sé si se aprecia bien, vemos como las fibras, que aquí están más unidas, aquí quedan como desdibujadas. Esa es la zona refleja del riñón. Viendo un iris azul y una laguna en la zona renal, no me queda la más pequeña duda de que este señor, pues un REM-MAE, pues un Kiao. 7 pulmón, 6 de riñón, 6 de riñón, 7 pulmón. Luego ya veríamos, esto es un avance, ¿de acuerdo? Ya veríamos un poquito más los colores. Vemos estos colores blanquecinos, estos se acumulan en el iris debido a la falta de eliminación renal. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya sabemos dónde tocar, ya sabemos qué meridiano ir a fortalecer. Vamos a hacer un dibujo rápido de ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro iris azul, que sería el iris metal, agua,
pulmonar renal, Yin-Qiao o Ren-Mai. Patología de aparato respiratorio, dermatológico, aparato genitourinario, aparato reproductor. Vemos como Yin-Qiao y Ren-Mai y Yin-Qiao traen, cuando buscas en el libro de medicina china, traen estas patologías. Cuando vemos un iris marrón, ya sabemos que estamos entre el fuego y la tierra, ya sabemos que es o Jingwei o Chongmai, y sabemos que tiene alteraciones gastrointestinales, alteraciones del tejido conjuntivo, bazo, etcétera, etcétera, alteraciones del aparato cardiocirculatorio como varices, piernas pesadas, hinchadas, trastornos hormonales por el Chongmai. Es muy habitual esto, ¿eh? ¿De acuerdo? Iris, madera, fuego. Aquí tenemos pues 5 de triple recalentador y 41 de psicobiliar y viceversa. Disfunciones hepatobiliares, patología ocular, cardiocirculatoria, sistema nervioso, depresión y debilidad. No hay nada nuevo bajo la capa del cielo, ¿de acuerdo? Y vamos a este que es tan curioso, que puede verse reflejado en cualquiera de los otros tres. Tenemos los azules, tenemos los verdes, tenemos los marrones, ¿de acuerdo? Pero también tenemos los azules con rayitas, ¿veis estas rayas? Los verdes con rayitas y los azules con rayitas. Vale. Independientemente de qué color sea, este iris es agua-fuego, es Du-Mai. En ideología vemos que todas las personas que tienen estos surcos se les llaman surcos de contracción, que se generan en el iris debido a los grandes espasmos musculares que tienen, no tan solo en su organismo, sino en los músculos oculares, que hace que se deforme el iris. El iris es una superficie plana que cuando entra en contracción genera picos de tensión. Estas personas son sujetos agua-fuego y como Du-Mai sabemos que tienen patología columna, pero también sufren siempre patología neurológica, patología psiquiátrica y, como he dicho antes, pueden estar en todas otras constituciones. Si echamos un poquito atrás, vemos que también se le dibujan ciertas... ¿Veis las marcas? Entonces deberemos saber qué predomina. Cuando hay 1 o 2 marcas, predomina el color. Cuando hay más de 3 rayas, predominan las rayas. Y entonces podemos decir que esta persona pues, va a acabar con alteraciones neurológicas. Siempre. Además, hay otro signo que nunca falla. Aparte de las contracciones, vemos que la circularidad que debe tener la pupila desaparece. Empiezan a notarse que la pupila se empieza a aplanar por uno de sus lados. Arriba, en medio, abajo, en otro lado. Vemos un círculo y en lugar de cerrar el círculo, lo vemos que se aplana. Eso ya indica, como la pupila hace referencia al riñón, eso ya indica que la energía esencial ya está tocada. Ahora vamos a ver al detalle los rasgos estos que he dicho de Du-Mai, ¿de acuerdo? Vemos los surcos de contracción, ¿de acuerdo? Vemos que son como subidas y bajadas, como valles. Aquí lo vemos con cámara ampliada, que parecen pequeños valles, pequeñas montañas que se han elevado y luego pequeños surcos que se han hundido, como cuando hay un terremoto, ¿no? Que hay zonas de la placa tectónica que sube y otras que se hunden. Eso es lo que ocurre en estos pacientes. Vamos a ver un caso clínico. Es el de antes. Es una paciente con 38 años que presentaba asma alérgico desde la infancia. Recordamos que el asma pertenece al elemento metal. Es un problema de mucosa, dermatitis pilatópica, el pulmón controla la piel, gastritis e intolerancia alimentaria. Vemos que su intestino grueso y estómago, que van acoplados, siempre le genera trastornos. La mucosa, me refiero, mucho estrés. Vemos un riñón ahí insuficiente, y no el riñón insuficiente, sino la fenomenología riñón.
¿Es así? Sí. Ahí. La fenomenología riñón está insuficiente, ¿de acuerdo? Y aquí está vacío, y arriba en la parte de la cabeza vemos como muchas zonas más blancas que aquí abajo. Eso nos indica que hay mucho yang arriba y poco yin abajo. De ahí ese estrés. Tiene trastornos renales de repetición y una fatiga acusada e insomnio. Bueno, este paciente fue tratado exclusivamente con estos vasos maravillosos. 7 de pulmón, 6 de riñón. No le hice nada más. Por ahí corre todavía. El análisis iris linfático, superestructura de la REM-MAE, alteraciones de mucosas, asmas, piel, etc. Fórmula de tratamiento. Ante un tratamiento debemos tener claro estos puntos. Para realizar un pronóstico, para saber qué va a pasar, debemos sumar para luego tener un resultado. Debemos tener un diagnóstico, debemos tener una constitución, es decir, si es un problema de chi hepático, no será lo mismo una alteración de chi hepático en una persona hepática con ojos verdes que en una persona digestiva con ojos marrones. No será lo mismo. Más el estado de salud actual, más el tratamiento elegido. Eso nos dará un pronóstico más acercado. Es decir, hemos de tener en cuenta siempre qué constitución tiene. Esto es muy fácil. Solo coger una lamparita, acercarse al ojo del paciente y mirarle el color. Y anotar. Y entonces empezáis a interrogar y vais viendo como todo su historial clínico, todo lo que va diciendo, va girando en torno a ese vaso maravilloso. Ahora veremos una actuación al respecto. Vamos a hacer un ejemplo de estrategia para acabar. Vamos a ver el tiempo. Un ejemplo de estrategia. Pongamos el caso de esta señora que hemos visto antes, de ojos azules. Tenemos que su vaso maravilloso principal es el yin yang, ¿de acuerdo? Sitio pulmón, el REM-MAE. Sitio pulmón, 6 de riñón. Ojos azules nos dice eso. Vale. ¿Por dónde va a venir la enfermedad? ¿Por qué canales va a invadir mi vaso maravilloso? Pues va a venir precisamente por los niveles. 7 de pulmón, el pulmón con quién tiene el nivel del Taijing, ¿quién es? Pulmón y bazo, ¿sí? Riñón y corazón, el Shaolin. Esta será su última barrera de defensa. La primera barrera la tenemos bazo, estómago, tierra. Estómago, intestino grueso. Corazón, intestino delgado, vejiga. Los meridianos yang son los más externos y son por donde empieza a penetrar la patología. Luego de aquí, de estos niveles, pasa aquí. Y después nos vamos a ver. Entonces, ahí nos servirá para mantener una estrategia terapéutica a la hora de poder trabajar con este paciente. ¿Alguna duda? No he hablado de la psicología, de los elementos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es más adecuado para aplicarla. Esto es un sistema para poder defender nuestra pequeña fortaleza, ¿de acuerdo? Muy bien, creo que por hoy... ¿Ya? Claro. Nos hemos quedado con ganas de más. ¿Quieres decir que puedes pasar a esa otra diapo? A la última. Sí. ¿Que actuarías a nivel de los planos estos, estómago, intestino grueso, intestino delgado? Si tú te das cuenta, cuando te viene un paciente a la consulta con ojos azules, siempre te viene diciendo o que tiene alteraciones digestivas, mucosas, o que tiene cistitis de repetición, o que tiene alteraciones en el estómago, etc. Siempre ocurre eso. Posteriormente, ¡pam!, entra a una fase. Cuando la zona yang ha cumplido su función o ya no ha podido, entonces empezamos a invadir determinadas zonas.
empieza a aumentar la sensación de ansiedad, empiezan a haber alteraciones de ritmos cardíacos, empiezan a haber trastornos digestivos ya más severos, y no tan solo digestivos, sino el bazo que controla la circulación venosa de retorno, ves unas piernas pesadas, ves la humedad, que ya empieza a trabajar esa humedad. Y ya posteriormente, pues esas zonas, esos dos caballeros que defienden al rey fracasan, entonces la patología entra ahí. Cada iris tiene su esquema de trabajo, ¿de acuerdo? Es un esquema simple. Lo que hemos dado ha sido una fotografía de lo que es esto. Luego veremos que no hay iris del color verde, 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 pero tiene alguna tonalidad. Eso ya son particularidades que entrarían en otro momento de estudio. Pero esta estrategia la misma para los para todos los otros. Para todos los otros. Sí. En este caso, tú siempre aconsejas hablar de trabajar directamente sobre el vaso nervioso para fortalecer. Sí. Mira, cuando tú tratas, cuando conoces la homeopatía, conoces la oligoterapia, los oligoelementos, vale. Cuando tú vas a un terapeuta, un oligoterapeuta, lo primero que hace, aparte de escucharte, es buscar qué constitución tienes. Y te da siempre como remedio base tu oligoelemento constitucional. Y luego te da algunos secundarios complementarios. ¿Sí? Cuando vas a la homeopatía ocurre exactamente lo mismo. Te da tu remedio base y luego, si es necesario, algún complementario. Y otras veces no, porque hay muchos homeópatas que son omnicistas que solo se quedan con el constitucional. Muy bien. Pues mi pregunta, que me hacía a mí, ¿por qué la medicina china no busca la constitución? Y empezamos a trabajar desde ahí, teniendo en cuenta que tiene muy buenos resultados. No siempre actúa aquí. No siempre actúa aquí. Porque hay alguna otra variable, como la que hemos dicho antes, los niveles de energía en el iris, si vemos las fibras muy juntas y tal, pues bueno, no vamos a tocar. Pero bueno, que no pasa nada por tocar los vasos maravillosos, porque yo ya he oído también muchos textos que los vasos maravillosos solo hay que tocarlos justo en los momentos en que hay que recuperar la energía, que tal, que cual. Son almacenes de energía. Vamos a ver, ¿tú cómo has visto energía almacenada? La energía está en movimiento, no se puede almacenar. No se puede estar quieta la energía. Entonces, ¿cómo me dicen que la energía de un vaso maravilloso está almacenada? Se está moviendo. Y la energía esencial, pues actúa favoreciendo la función del Wei Chi, etcétera, etcétera, etcétera. Está interconectado. No hagamos como la medicina occidental, de cerrar. Esta energía se cerra aquí y no se mueve. Esta otra sí, tiene que moverse mucho, porque la Wei Chi tiene que... No. Todas las energías están en movimiento, pero si no dejan de ser energía y se transforman en otra cosa. Pues los vasos maravillosos también están en constante movimiento. ¿Y cómo no van a estar en constante movimiento si son nuestro eje central? Donde se apoya, es nuestro mástil principal, donde se apoya todo el velamen energético. Imaginaros una carabela. ¿Qué pasa cuando se cae el mástil central del barco? Se acabó todo. Ya no navega. Se puede caer el foque o se puede caer la botavara, pero como se caiga el mástil, se acabó. Pues aquí es lo mismo. Se nos puede afectar el vaso, el meridiano de vejiga, se nos puede afectar el meridiano del estómago. Eso es la botavara, eso es son cosas más ligeras. Cuando lleguemos al fondo, pues ya el barco se nos va a parar. Entonces, yo he hecho las pruebas, de entrar por aquí, o bien cazar al factor patógeno aquí, actuando desde aquí y desde aquí. Pinchando. Una pregunta. Sí. Dos preguntas. Una, ¿cómo llegó a esa conclusión de que a partir del color del ojo se puede llegar a este tipo de diagnóstico? Y segundo, ¿cómo sería una persona que tiene un ojo de un color y el otro de otro? Las excepciones siempre confirman regla, Lo digo por el de dos colores, ¿no? Se tendría que ver a los padres. Se tendría que ver la predominancia que hay en los padres, ¿de acuerdo? Pero bueno,
¿Cómo llegué a la conclusión? Pues con las preguntas que me he ido haciendo desde el principio. Como te he dicho antes, ¿por qué dos personas en una misma situación, uno enferma y otro no? ¿Por qué si las condiciones son exactas? El frío es el mismo. Pues porque uno tiene una constitución A y otro tiene una constitución B. Por ejemplo, en un ambiente frío, ¿de acuerdo? Un iris azul, un Rheumate, tiene muchas más probabilidades de acoger un catarro o una bronquitis o lo que quieras que un tío madera, fuego. Entonces, a la hora de preparar una pauta terapéutica, a mí me resultará más fácil, ¿de acuerdo? Si yo sé que una persona tiene una migraña y un iris verde, vamos a ver, ¿me explico? Porque una migraña en un iris verde sabemos que ya esto es algo que le viene de base. Una migraña en un iris marrón, que es más fuego-tierra, más digestivo, más cardiogestivo, se puede llevar de otra manera. Incluso terapéuticamente se puede apuntar de otra manera. ¿Le he dado solución a su pregunta? Sí. Gracias. Bien. Más preguntas. Con la gente que tiene los ojos que le cambian de color. Bueno, siempre hay color de base, ¿eh? Siempre hay color de base. Siempre hay un color ¿Pero de quiere base. decir que esa gente a lo mejor es más adaptable a lo mejor o algo así? Podríamos hablar, sí. Pero siempre vamos a buscar el color de base. O sea, hay personas que tienen los ojos verdes y le toca el sol se vuelven más claros. Bueno, no deja de haber... Hay gente que los tiene grises y de repente Sí, se ponen verdes, sí. Pero bueno, tenemos que, en casos de dudas, recomiendo revisar a los padres, que son los que trajeron una parte y la otra, ¿de acuerdo? Pero bueno, gracias a Dios son los casos mínimos, ¿no? Pero bueno, una vez bien estudiado el tema, con montones de fotografías que se pueden pasar, la gente puede acabar sabiendo perfectamente qué es un ojo gris, qué es un ojo azul, qué es un ojo marrón, qué es un ojo... No hay duda, ¿de Me acuerdo? imagino que no es lo único que miras, ¿no? No solamente el ojo, la piel... Sí, claro, por supuesto. Yo soy acupuntor de trinchera. Acupuntor de trinchera, en mi argot, significa que yo me paso las 12 horas al día trabajando en consulta, ¿de acuerdo? Pero siempre he intentado buscar una acupuntura que me sea práctica, que me sea fácil, ¿de acuerdo? Y así he querido transmitirlo siempre a mi gente. Y este tema fue un tema que ya desde buen principio, cuando todavía no lo había hecho la asociación, ya me he dado cuenta que la iridología, el color y tal, me daba información, porque ya iridológicamente ya me decían que los iris azules eran linfáticos, y yo ya sabía que el tema de mucosas ya lo tenía. Entonces, claro, una persona venía, es que tengo rinitis, ojos azules, dices, chico, tienes una hiperreactividad mucosa impresionante, entonces pues ya sabías dónde ibas a tocar. Pero una rinitis en un sujeto tierra, pues vendrá más por el canal de estómago, con acúmulo con alteración de tan humedad en mucosa, ¿de acuerdo? Por meridiano de estómago, por decirte un caso, ¿de acuerdo? ¿Más preguntas? Any question? Sí, vale.